En este video vamos a hablar sobre Azure Bicep, que es una herramienta de automatización que nos va a ayudar a crear recursos dentro de Microsoft Azure. Pero básicamente, ¿qué es Azure Bicep? Bueno, Bicep es un lenguaje para implementar mediante declaraciones de recursos en Azure, en la cual se pueden definir la configuración al momento de implementar cualquier recurso dentro de Azure. Recuerden que antes teníamos las plantillas que utilizábamos de Azure Resource Manager, en donde creábamos recursos utilizando Azure CLI o Azure PowerShell. Bueno, en este momento, pues ya con Azure Bicep lo que nos ayuda es a que podamos automatizar todo ese proceso de creación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podamos tener toda la administración y gestión de la creación utilizando esta herramienta. Básicamente, ¿qué tipo de plantillas podemos crear? Pues todas las que están definidas dentro de de Azure Resource Manager. Básicamente, ¿qué necesitamos para poder instalar? Solamente o bien los Azure CLI o Azure PowerShell. También vamos a necesitar un editor de código que podemos utilizar en Visual Studio. Visual Studio está capacitado para poder crear o utilizar las diferentes librerías dentro de Visual Studio para poder generar estas plantillas o estos scripts. ¿Cómo funciona el proceso? Básicamente, Azure Bicep es una plantilla que yo puedo crear utilizando los comandos, y de esta forma lo que hace es generar aquella plantilla que ya conocíamos en JSON como las de Azure Resource Manager. Una vez yo las he generado este script con Azure Bicep, genera automáticamente todo la plantilla. Se podría decir que la creación de cada uno, o los pasos de cada creación, a cada actividad que se necesita para crear un recurso. Y obviamente esto se coloca dentro de Azure. Ok, entonces, como ya tenemos aquí JSON, vamos a ver algo muy importante: es cómo se ven los recursos. Vamos a abrir acá recursos.azure.com y a ver, comparto. Resulta que dentro de Microsoft Azure tenemos todos los recursos disponibles para poder visualizarlos de manera fácil. Por ejemplo, acá dentro de la URL que se llama resource.azure.com. Acá nos muestra nuestras suscripciones que están habilitadas. Vamos a abrir aquí. Bueno, acá ya primero empezamos a ver aquí los códigos JSON donde podemos ver toda la información de las suscripciones. En este caso hay una suscripción Visual Studio Enterprise y otra suscripción que se llama MCT. Entonces vamos a abrir la suscripción que tenemos acá disponible y vamos a buscar a Resource Groups y nos vamos a la opción de Resource, que esto es lo que tenemos dentro de en este momento dentro de Azure. Vamos a abrir Providers y acá tenemos en Microsoft Storage una cuenta que es esta. Fíjense que acá tenemos toda la línea en JSON para poder saber cómo está, digamos, cómo es la plantilla para poder utilizar este storage. En este caso tenemos un nombre que es el estándar, el LRS, este es el SKU, que esto nos interesa bastante cuando vamos a crear algún componente, algún recurso dentro de Microsoft Azure, pues nos va a pedir primero cuál es el SKU. Y como podemos ver acá, pues tenemos toda la información de este storage account, en qué estado está, pues toda la información. Lo importante acá es entender que pues yo puedo automatizar utilizando Azure Bicep para poder crear todos los recursos de manera más fácil.
Si antes las plantillas de Azure Resource Manager era un poco tedioso crearlos, con Azure Bicep nos vienen a ayudar a automatizar ese proceso. ¿Y cómo nos van a ayudar? Pues básicamente con definiendo esa estructura. Por ejemplo, cuando voy a crear un recurso, en este caso, como vemos acá en el slide, tenemos que en este grupo de líneas de JSON o de script, tenemos que la palabra clave es resource al principio, el cual indica que, digamos, le indica a Bicep que está a punto de definir un recurso. A continuación, pues tenemos el nombre simbólico de del storage account. En este caso, los nombres simbólicos se usan en Bicep para poder referenciar al recurso, pero nunca se mostrarán en Azure. Por ejemplo, Microsoft Storage Account, como vemos aquí, Microsoft Storage Account y la fecha. Luego tenemos este es como se podría decir como a donde se va a enviar a ejecutar la creación, las librerías de creación dentro de Microsoft. El nombre tenemos acá obviamente del storage, que es Toy Launch Storage, y la ubicación. Acá, cuando hablamos de Microsoft Storage, esta línea que tenemos acá es el tipo de recurso y la versión del API del recurso. Microsoft.storage/storage account indica a Bicep que está declarando una cuenta de almacenamiento de Azure, y la fecha, pues 2022-0501, es la versión del API de Azure Storage que Bicep utiliza cuando va a crear el recurso. Entonces, la extensión de Bicep para Visual Studio, como les comentaba hace un momento, es muy importante que lo tomen en cuenta, porque se puede crear fácilmente. Si yo abro acá, por ejemplo, Visual Studio, tenemos que hay una extensión que se llama Bicep. Una vez lo instalamos, con esta extensión vamos a poder crear o utilizar las librerías para poder automatizar la creación de los recursos dentro de Visual Studio. Este es el editor que les comentaba, que funciona para poder, o es muy útil para poder crear todos los recursos. De igual forma pueden utilizar Azure CLI o Azure PowerShell, pero pues el editor de Bicep de Visual Studio es mucho más complejo. Ok, entonces, para poder terminar la definición de este script que estamos viendo acá, tenemos el nombre, tenemos la ubicación, la región en este caso, el SKU que en este caso es el estándar LRS, que va a ser el tipo de recurso que va a crear, y el storage V2, que es el tipo, el nombre de la versión del SKU. Como sugerencia, como les comentaba hace un momento, pueden utilizar la parte de Visual Studio para poder utilizar un editor, el cual les permite utilizar todos los recursos que se pueden crear como si fueran las plantillas de Azure Resource Manager. Importante, los nombres simbólicos solo se usan dentro de la plantilla de Bicep y no aparecen en Azure. Los nombres de recursos sí aparecen en Azure. A continuación deben colocar obviamente los detalles del recurso, como SKU, el plan, también las propiedades del recurso y el tipo. Como sugerencia, los nombres de recursos suelen tener reglas que deben seguir, como las longitudes máximas, caracteres permitidos y unicidad. Recuerden, importante, la nomenclatura que hay que utilizar al momento de crear también aplica para la creación con todas las herramientas de script, tanto como Bicep, tanto como las plantillas de Azure Resource Managers. Siempre tienen que estar presentes en la creación de estos recursos.